Auren Abogados México presenta. Bienvenidos a una nueva cápsula legal. Yo soy Regina Díaz, parte del equipo legal de la Ciudad de México, y el día de hoy estoy con un especialista en materia laboral, el maestro Luis Rovira, quien nos va a estar explicando, bueno, además de decir que tiene 20 años de experiencia en el campo laboral y que es parte del equipo Auren, nos va a estar explicando el nuevo tipo especial, esto que es específicamente la explotación laboral. Maestro, me gustaría empezar antes de entrar en materia con este dato que encontré y me pareció relevante. Según datos de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, las jornadas laborales y la falta de pago del tiempo extra es la segunda causa de incumplimiento en las condiciones laborales de las empresas. Hola, Regina. Son datos duros, son datos ciertos, efectivamente. Y bueno, y aquí entramos al tema que nos ocupa. Se publica el 7 de junio de este año una reforma a una ley, se llama Ley General para Prevenir y Sancionar Delitos en Materia de Trata de Personas. En términos generales se está tocando como la explotación laboral, en donde tenemos un tema interesante, un tema que últimamente, a partir de la publicación de este decreto, pues se ha generado una serie de incertidumbre, sobre todo para los patrones, porque una ley como la mayoría en México, mal redactada, con una falta de técnica legislativa tremenda, entonces esto deja a una situación de que cada quien interprete la ley como la quiera interpretar o como la entienda, dada esa falta de técnica legislativa. Y bueno, tuvimos y hemos tenido en el despacho muchos patrones que asesoramos, que nos hablan, oye, ya me van a meter a la cárcel por hacer que mis trabajadores laboren tiempo extraordinario. Ese es el punto medular de la incertidumbre que generó la reforma, y hay cosas importantes. Es una reforma que efectivamente, con estos datos duros de la Secretaría del Trabajo, se trata de meter en cintura, por decirlo así, a aquellos patrones que hacen trabajar tiempo extraordinario y no lo pagan. Pero no es que se vayan a ir a la cárcel por esta situación, ¿sí? Es un tema para ocuparnos como asesores de empresas y como patrones, pero no para preocuparnos, ¿sí? ¿A qué refiere esta ley? En primer lugar, es importante decir que para que se dé el tipo penal, se tienen que dar ciertas circunstancias. Es que, perdóneme que lo interrumpa, porque es que me parece un tema bastante interesante, porque primero viene de una ley general para prevenir la trata de personas. Exactamente. Viene de que hay un antecedente de un ilícito. Sí, en cambio, pues la Constitución, en el artículo 123, en el apartado A de todos los contratos laborales, establece las reglas por las cuales se tienen que llevar a cabo las jornadas, los derechos y demás. Exactamente. ¿Por qué en una ley general de trata de personas? Ese es el motivo que ha generado tanta incertidumbre, ¿no? Pues una explotación laboral o trata de personas, pues creo que son conceptos diferentes y lo meten en un cajón que no debían haberlo metido. Y antes era bajo condiciones peligrosas, por jornadas excesivas, sin la remuneración correspondiente, pero bueno, ahora estamos diciendo, si la jornada es excesiva, pero ¿qué entendemos por explotación laboral, maestro? Exactamente. El artículo 21 de este decreto se adiciona. Es importante decir que esta ley ya existía, solamente se hace una adición en la fracción cuarta, en donde nos narra que son jornadas por encima de lo establecido por la ley, pero nada más así. Vamos a partir y hacer el análisis técnico de esto. La Ley Federal del Trabajo, como bien los dices, regula las jornadas de trabajo. ¿Qué es una jornada de trabajo? La jornada de trabajo es el tiempo en que el trabajador está a disposición del patrón, el tiempo en que está subordinado. Sin embargo, en el artículo 66 de la Ley Federal del Trabajo, refiere claramente que la jornada de trabajo podrá extenderse, ¿sí? Y pone unos ciertos requisitos, que no excedan más de 3 días por 3 horas, esto es 9 horas. Entonces viene aquí la primera duda que tuvimos y que inclusive algunas cápsulas que vimos por ahí en redes sociales hicieron una interpretación mal. La jornada ordinaria de labores de 48 horas, si yo trabajo 1 hora más, ¿encuadro en este tipo? No,
Porque el artículo 66 permite que se pueda extender hasta 9 horas extras más, siempre y cuando se pague. Sí. Entonces, es perfectamente lícito y el patrón no comete ningún delito en que se extienda la jornada de trabajo y eso sí, que se paguen el tiempo extraordinario. Mientras sea así, este tipo penal no se puede dar. Es muy importante que lo sepamos. Lo permite la ley, lo permite la Constitución. ¿Cuáles son las consecuencias de elaborar tiempo extra? Bueno, si ya sabemos que de acuerdo al artículo 66, las 9 que estamos refiriendo, que son de 3 días, 3 diarias, se pagan en una cantidad al 100% igual. ¿Sí? También viene, y aquí es un punto importante, el 68 de la ley también nos permite y habla de un tiempo excedente a esas nuevas horas. Y aquí sí tenemos que tener cuidado, porque aquí creo que está la llave para entrar al tipo penal. Porque me dice el 68 me dice, después de esas 9 horas extras más que puede laborar el trabajador en tu empresa, si labora más, vas a pagar el 200%. Y ojo, más las sanciones que especifique la ley de la materia. Ahí creo que está la llave para poder entrar a el tipo penal, de acuerdo al decreto que estamos comentando, que tendría también sus circunstancias y sería cuestión, y nos comprometemos a analizarlos con un penalista para poder ver, porque es muy interesante. Tampoco creemos que se pudiera dar, pero ahí sí tiene que tener mucho cuidado con esas más de las 9 horas, en donde sí podría, insisto, ser la entrada a que se tipifique el delito especial que estamos comentando. Pero ahora, maestro, ¿qué pasa con las jornadas especiales? Esas jornadas especiales que por la naturaleza pues superan lo establecido por ley. Por ejemplo, alguien que trabaja en una plataforma marítima no pernocta en su casa y no va a regresar. Exactamente. Ese es algo de los supuestos que esta reforma que estamos criticando no prevé esos supuestos. Tenemos criterios de jurisprudencia de la Corte en donde se puede pactar la jornada de trabajo. Esto de las plataformas, efectivamente, es un trabajo, pero donde más los vemos son las agencias de seguridad. Ah, claro. Que ahí son los turnos de 24 por 48. Ahí la jurisprudencia es aplicable en el sentido de que se puede pactar y consideramos nosotros, porque hay una interpretación que hace la Corte, que independientemente de las horas diarias que permite el artículo 61, se debe regular en base a las 48 horas semanales que marca la ley, que sea una jornada ordinaria. Si nosotros no excedemos de esas 48 horas, lo podemos pactar aunque sea en 2 o 3 días. Es decir, en los guardias de seguridad pueden laborar 24 y descansar 48. Y ese horario, cuidarlo de que no exceda de las 48 horas a la semana que nos permite la ley y la propia interpretación de la Corte a través de jurisprudencia, para que no estemos en ese ilícito. Imagínense, no sería productivo un negocio de agencias de seguridad. No. ¿Cuántos turnos habría que pagar, no? Sí. Pero ahora tal vez esta es una pregunta un poco ridícula. Justamente el artículo 59 establece que el patrón y el trabajador pueden pactar sus horas. Así es. Si el trabajador dice, no, pues yo me aviento toda, y está bien, yo sé que me estoy pasando, pero no pasa nada, yo te digo que sí, ¿eso se puede? Podría ser sujeto de un acuerdo entre voluntades, aunque acordemos que en derecho laboral existe el concepto de derechos irrenunciables. Sí. Lo que no es como en el derecho civil, en donde las partes se obligan y a lo que se obligan las partes se debe de cumplir. Aquí hay derechos irrenunciables y podrían ser derechos irrenunciables, pero en este tipo de jornadas de trabajo, insisto, mientras se estén debidamente pactadas y no excedan de esos límites excesivos, pueden ser legales y definitivamente no darse el tipo penal. Claro. Ahora, para las empresas que son grandes, ¿qué tienen que seguir haciendo o qué deben de hacer? Una cosa es muy importante, tienen que reestructurar. Okay. Y en términos generales tienen que tener los suficientes controles de asistencia. Recordemos que en términos generales,
la carga de la prueba en un juicio o en una reclamación de tiempo extra corresponde al patrón. Salvo una excepción que hay, de acuerdo a la reforma del 2012, en cuando se exceden de las 9 horas permitidas, sí correspondería la carga de la prueba al trabajador. Entonces, las empresas deben inmediatamente revisar sus contratos individuales de trabajo, sus reglamentos, sus contratos colectivos de trabajo y tener de cierta forma organizada la forma en cómo van a poder o tener que acreditar la jornada de trabajo en caso de que vengan reclamaciones. Ahora vienen reclamaciones penales, ahí habría que ver a quién corresponde la carga de la prueba en este caso, pero en una demanda laboral la carga de la prueba de las 9 horas extras va a correr a cargo del patrón. ¿Y cómo lo vamos a acreditar? Pues ahora con los medios electrónicos, pero hay que tener, no cualquier medio electrónico es fiable o es idóneo para acreditarlo. Entonces las empresas tienen que revisar con sus asesores todo este tipo de tener un buen situación. registro. Un buen registro. Ahora, ¿qué sanciones se prevén? Porque por lo que entiendo es multa, pero también prisión. Sí, es un delito en donde es privativo de libertad. Entonces aquí tienen que tener mucho cuidado. ¿Y solo el patrón sería el responsable o también puede llegar a haber otros involucrados que por no prever caigan en el tipo penal? Ese es un tema importante y como te comentaba, creo que es importante hacer una cápsula con el abogado penalista. Acuérdense que ahora, sin ser especialista en la materia, ya las empresas pueden cometer delitos como personas morales, de acuerdo a las nuevas reformas que ha habido. Entonces, bueno, aquí definitivamente la responsabilidad del tipo penal, en el caso que estamos hablando, serían de los dueños de las empresas o de las personas encargadas de regular las relaciones de trabajo en las empresas. Los jefes de personal, los de recursos humanos, de personas, ellos estarían cometiendo los delitos. Digo, ahora, no es nuestro tema central, pero por ejemplo, las pequeñas empresas y las personas que tienen trabajadores también tienen que tener cuidado con este tipo penal, ¿no? La ley no distingue si es una empresa de 5 trabajadores o una empresa de 10,000. Si yo contrato y en un juicio no puedo acreditar una jornada de trabajo, me condenarán a horas extras, sea una pequeña empresa o una empresa con muchos trabajadores. Entonces, al no distinguir la ley, pues todos tienen que tener, no es tan difícil tener ni tan oneroso tener un control de asistencia adecuado para en su caso poder acreditar, ¿no? Pues muchas gracias, maestro. Yo creo que sí tenemos pendiente una plática con un penalista para abordar más temas porque me siguen surgiendo dudas. Claro que pero sí. Le agradezco mucho la información. Es muy importante y la recomendación a las empresas. Hay que regular todos sus controles de asistencia. Sí. Pues ya saben, aquí en Auren Abogados tenemos a los especialistas que los pueden llevar de la mano con cualquier materia o con cualquier asunto. Muchas gracias por acompañarnos.